Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy. Si eres nuevo por aquí, un abrazo enorme y bienvenido a esta comunidad. Si ya eres parte de nosotros, gracias por estar de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que tiene a muchos intrigados y con un montón de especulaciones flotando en el aire. Vamos a desentrañar el misterio detrás de esa carta que supuestamente Demet Özdemir escribió, y más importante aún, a quien va dirigido ese conmovedor "Yo también te extraño". Sí, sé que suena intrigante, ¿verdad? Esos pequeños detalles en la vida de las celebridades a menudo capturan nuestra atención, y este en particular tiene ese toque de romance, nostalgia y misterio que tanto nos gusta. Así que si te pica la curiosidad tanto como a mí, quédate conmigo porque vamos a analizar todo lo que sabemos hasta ahora. Y antes de que se me olvide, si todavía no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué esperas? Dale clic a ese botón rojo de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos, prometo que no te arrepentirás. Hemos estado siguiendo de cerca las redes sociales y las noticias del mundo del espectáculo, y una pequeña joya apareció recientemente que ha encendido la chispa de la especulación. Se trata de un mensaje que se atribuye a la querida actriz turca Demet Özdemir. Ahora sabemos que Demet es una figura pública muy querida, conocida por su carisma, su talento y su belleza. Sus relaciones sentimentales siempre generan un gran interés, y cuando surge algo tan personal como una carta, imagínense el revuelo. La carta en cuestión, o al menos los fragmentos que se han filtrado o difundido, contiene una frase especialmente emotiva: "Yo también te extraño". Uf. Solo esa frase ya nos da para pensar un montón de cosas. ¿A quién podría estar dirigiéndole esas palabras? ¿Es un amor del pasado? ¿Un amigo cercano? ¿O quizás alguien que está lejos en este momento? Las posibilidades son infinitas y francamente es un terreno fértil para todo tipo de teorías. Por eso en este vídeo vamos a hacer un pequeño trabajo de detective. Vamos a examinar las pistas, analizar el contexto y sobre todo, a compartir las teorías más plausibles que circulan en Internet y en los círculos de fans. No pretendemos tener la respuesta definitiva porque, seamos honestos, el misterio es parte de la diversión, ¿verdad? Pero sí vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este asunto, dándoles a ustedes, nuestros espectadores, una visión más completa de lo que podría estar sucediendo. Así que pónganse cómodos, prepárense para un poco de chisme de celebridades con un toque de análisis, y acompáñenme en esta aventura para descubrir a quien Demet Özdemir le dice, o dijo, "Yo también te extraño". Bueno, empecemos por el principio. ¿De dónde sale esta carta? La información que ha llegado a nosotros no es del todo clara, lo cual, como decíamos, aumenta el misterio. Se habla de que pudo haber sido una publicación en redes sociales que se borró rápidamente, un mensaje privado que alguien filtró, o incluso un recuerdo compartido por alguien cercano a ella. La ambigüedad es la clave aquí, y es lo que hace que la gente se involucre tanto. Lo que sí parece ser consistente es la emoción detrás de las palabras. "Yo también te extraño" no es una frase que se dice a la ligera. Implica un vínculo, una historia compartida, un sentimiento de ausencia. Ahora pensemos en las posibilidades. Demet Özdemir ha tenido varias relaciones públicas que han captado la atención de los medios y del público. Una de las más destacadas, y quizás la que más se presta a este tipo de especulación, es su relación con el cantante Oğuzhan Koç. Ambos son figuras muy populares en Turquía y su relación fue seguida de cerca. Se separaron hace algún tiempo y siempre hay curiosidad por saber cómo quedan las cosas después de una ruptura, especialmente cuando hay tanto afecto de por medio. ¿Podría esta carta estar dirigida a él? Es una posibilidad muy fuerte. El hecho de que ambos sigan siendo personas públicas y que haya habido un pasado compartido hace que esta sea una de las teorías principales. Imaginen que después de un tiempo, uno de los dos recuerda los buenos momentos y se permite expresar esa nostalgia. "Yo también te extraño" encajaría perfectamente en ese escenario. Pero no nos quedemos solo con esta opción. Demet también ha tenido otras relaciones, y aunque quizás no tan mediáticas, siempre existe la posibilidad de un vínculo profundo con alguien que no es tan conocido públicamente. ¿Podría ser un exnovio de hace más tiempo? ¿Un amor platónico de juventud que resurge? A veces esos amores del pasado dejan una huella imborrable,
y es natural que en ciertos momentos, al recordar esos sentimientos, surja la necesidad de expresar que la añoranza es mutua. Otra línea de pensamiento podría ser que la carta no sea necesariamente romántica. Demet tiene un círculo de amigos y colegas con los que ha trabajado estrechamente. ¿Podría estar dirigiéndole estas palabras a un amigo que vive lejos o con quien no se ha visto en mucho tiempo? Los lazos de amistad también son muy fuertes y pueden generar sentimientos de extrañeza, especialmente en un mundo tan ajetreado como el del espectáculo, donde los horarios pueden separarlos por largos periodos. Pensémoslo bien, si tienes un amigo que te importa mucho y que vive en otra ciudad o país, y de repente te llega un mensaje así, te derrites. También hay que considerar el contexto temporal. ¿Cuándo se dice que apareció esta carta? ¿Coincide con algún evento importante en la vida de Demet o de alguna persona cercana? A veces las fechas clave como cumpleaños, aniversarios o incluso momentos de reflexión personal, pueden desencadenar este tipo de mensajes. Si la carta apareció recientemente y hay algún indicio de una posible reconciliación, o al menos de un acercamiento con Ethan Cook, por ejemplo, entonces esa teoría se fortalece considerablemente. Los fans siempre están atentos a estas señales, y cualquier pequeña interacción entre exparejas puede ser interpretada como un posible regreso. Ahora hablemos de cómo esta noticia se ha manejado en las redes sociales. Internet es un torbellino de información, y cuando algo así sucede con una figura pública, la especulación se dispara. Los foros de fans, los grupos de discusión, los comentarios en las publicaciones de Demet y de otras celebridades relacionadas, todo se convierte en un hervidero de teorías. Algunos fans ya han declarado que están seguros de que la carta es para Ethan Cook y citan todas las veces que han sido vistos juntos o los comentarios que han intercambiado. Otros, más cautelosos, prefieren esperar a tener más información o creen que podría ser alguien completamente inesperado. Lo que es innegable es el poder que tienen estas pequeñas pinceladas de intimidad para movilizar a una comunidad de seguidores. Y aquí es donde entra nuestro papel. No vamos a juzgar, no vamos a afirmar cosas sin pruebas. Lo que sí podemos hacer es recopilar las diferentes hipótesis y presentarlas de forma organizada para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Hemos visto análisis detallados de las supuestas palabras de la carta, buscando patrones, intenciones ocultas, o incluso comparándolas con otros mensajes que Demet ha escrito en el pasado. Algunos son muy creativos y realmente se esfuerzan por descifrar el enigma. Podríamos hipotéticamente dividir las teorías en varias categorías. La primera y la más popular es la del amor perdido o el que fue. Aquí entraría, por supuesto, Ethan Cook. La lógica es simple, fue una relación pública, hubo un interés mutuo y quizás un final no del todo definitivo. La frase "yo también te extraño" podría ser una respuesta a un mensaje similar recibido, o un deseo de reabrir el canal de comunicación. La segunda categoría podría ser la del amigo lejano, o el colega apreciado. Como mencionamos, los lazos de amistad y profesionales pueden ser muy fuertes. Demet ha trabajado en muchas producciones y ha formado vínculos con mucha gente. Si un amigo o colega muy querido se ha mudado lejos o está pasando por un momento difícil, este tipo de mensaje sería muy comprensible y tierno. Una tercera posibilidad, menos explorada pero no por ello imposible, es la de un amor secreto o alguien nuevo. Quizás Demet está en una relación que aún no ha hecho pública, o está empezando a conocer a alguien, y esta carta es una forma de expresar esos sentimientos incipientes. El misterio en este caso sería aún mayor, ya que no tendríamos a nadie en mente a quien atribuírselo. También existe la opción de que la carta sea un fragmento de una obra de ficción, o una broma interna que se ha sacado de contexto. Sin embargo, la emoción que transmite parece bastante genuina, y dado el interés que genera Demet, es más probable que sea algo real. Lo importante de todo esto es que nos recuerda la humanidad de estas figuras públicas. Detrás de los flashes, de las alfombras rojas y de las actuaciones impecables, hay personas con sentimientos, con nostalgia, con lazos afectivos que los unen a otros. Una frase como "yo también te extraño" nos humaniza a quienes seguimos sus carreras y nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo, aunque sea a través de la especulación. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión provisional? Basándonos en la popularidad y en el historial público de Demet Özdemir, la teoría más fuerte y que ha captado la mayor atención es que la carta podría estar dirigida a Ethan Cook. El tiempo y quizás alguna declaración futura de Demet o de alguien cercano a ella nos dirán la verdad.
Sin embargo, el poder del misterio es grande y la posibilidad de que sea alguien más, alguien que conocemos menos, también es emocionante. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Demet Özdemir, a través de este pequeño fragmento de texto, ha logrado generar una ola de conversación y de interés. Ha demostrado, una vez más, su capacidad para cautivar no solo por su talento actoral, sino también por la conexión emocional que establece con su público. Es un recordatorio de que, en el fondo, todos compartimos experiencias humanas similares, como el cariño, la amistad y, por supuesto, la añoranza. En resumen, hemos explorado el misterio de la carta atribuida a Demet Özdemir y la conmovedora frase «Yo también te extraño». Hemos analizado las teorías más plausibles, desde un posible reencuentro con un amor del pasado como Ozan Koç, hasta la posibilidad de un mensaje dirigido a un amigo o colega querido, o incluso a alguien nuevo en su vida. La ambigüedad de la información solo aumenta el encanto de esta historia, y nos recuerda que, detrás de las cámaras, las celebridades son personas con sentimientos y relaciones profundas. Espero que hayan disfrutado de este pequeño viaje de investigación y especulación. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿A quién creen que Demet Özdemir podría haber dirigido esas palabras? Déjenme sus teorías y sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Demet Özdemir o que disfrutan de las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que preparamos para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.